En la selección peruana hay jugadores que son para recordar y hay jugadores que simplemente nos hubiera gustado que nunca pasaran por el equipo. Cabe resaltar que hay muchos jugadores que, si bien son buenos en sus clubes en la selección, no han sido de ningún aporte positivo. Incluso hay jugadores que ya no deberían ser convocados por distintas razones. Así que hoy veremos otra lista de jugadores que ya deberían dejar de ser convocados por distintos motivos. Así que acompáñame a ver esta lista de los jugadores que ya deben o deberían desaparecer de una vez de la selección peruana. Hola, ¿qué tal a todos? Esto es La Crítica y tu opinión siempre va a importar. Ser autocríticos y saber que no estamos haciendo bien las cosas. Es una situación que es complicada para todos. Vamos a comenzar por un jugador que aún tiene una edad en la que puede jugar mejor, pero nunca quiso más. André Carrillo. ¿Por qué André Carrillo está en esta lista? Para empezar, porque André, si bien tuvo su momento prime en el Mundial de Rusia, todos optaron porque iría a un mejor equipo, ya que se veía que tenía el nivel necesario para dar aún un gran salto. Pero André se fue a Arabia a jugar y mostrar su fútbol ahí. Desde esa decisión se comenzó a ver el declive de este ya no tan prometedor jugador. Para los partidos de repechaje aún podía conservar algo del juego que venía demostrando a Carrillo, pero aquí pasaba algo. André no dejaba de dar buenos partidos y malos partidos, y muchas veces su presencia ni se sentía. Comenzaba a ser de esos jugadores con el que uno comenzaba a fastidiarse por su poca seriedad en la selección. Si vas a jugar mal, al menos trata de hacer algo lo mínimamente posible bien. En este caso, lo de Carrillo ya no era así. Ya comenzaba a dejar de correr, le pesaba el cuerpo para poder recuperar el balón, ya demostraba poco desequilibrio para con las defensas del equipo rival, y donde se notó toda esa falta de pasión, esa falta de garra, esa falta de huevos en el partido contra Venezuela. Cuando ingresó, el partido cambió totalmente y no para bien, sino todo lo contrario. Carrillo es de esos jugadores que o te vuelves un héroe o vives lo suficiente para volverte villano, y Carrillo ahora mismo es el villano, y su juego en esas fechas lo demostró. Carrillo, a mi parecer, ya no debe ser convocado más a la selección peruana. Raúl Ruiz Díaz. Este jugador que sinceramente me dio mucha pena cómo acabó en un principio, pero con el pasar de los partidos fue generando mucho disgusto incluso verlo como convocado. ¿Por qué? Porque Ruiz Díaz es de esos jugadores que te sirven solo en clubes, más no en selección. Raúl ha tenido muchísimas, pero muchísimas oportunidades para poder sobresalir en la selección. Nadie ni él puede negar que no se le dio el tiempo suficiente para poder demostrar su talento goleador. Él, junto a la Orejas Flores, se supone que era uno de los jugadores nuevos que iban a representar a la selección peruana, lo cual solo Edison Flores pudo cumplir con ese reto. Raúl no es que no tenía opciones de gol en la selección. En cuanto a sus compañeros, él sí tuvo ocasiones de gol muy claras para poder parar esa sequía de goles que tiene en la selección. Sin embargo, Ruiz Díaz, por más partidos que fuera convocado y jugara, simplemente no se le daba. Simplemente no era su día, su noche, etcétera, etcétera, etcétera. Se podrá poner muchas excusas para decir el por qué Raúl Ruiz Díaz no metía un gol o por qué no podía figurar en la selección. La cosa es cuántas más oportunidades se le debe dar a Raúl Ruiz Díaz. ¿Cuántos jugadores delanteros más jóvenes y con más ganas de comerse el mundo no merecen ese cupo? Donde nos dimos cuenta que era mejor que ya no lo sigan convocando más antes que terminara siendo totalmente repudiado por todos los hinchas de la selección fue cuando Reynoso se le ocurrió ponerlo en el partido cuando Perú estaba aguantando a un Brasil que se venía con todo. ¿Y qué pasó en ese partido? Justo en ese partido, cuando entra Ruiz Díaz, nos meten gol. Y fue el jugador que estaba cerca a Ruiz Díaz. Terminando ese partido, todo el mundo le echó la culpa a Ruiz Díaz, aunque también culparon a Juan Reynoso por esa decisión. Ahí es cuando ya todos, absolutamente todos, se dieron cuenta que la Pulga no puede ni debe estar más en la selección. Una pena porque en sus clubes no hay nada que reprocharles. Anderson Santamaría. Este jugador en la era Gareca, cuando se nos presentó, lo hizo de manera decente y con grandes expectativas, cual en los primeros partidos nos hacía entender que tendríamos a un buen jugador que se nos une a la fila del equipo peruano. Pero conforme fue pasando el tiempo, sobre todo después del Mundial, Anderson Santamaría comenzó a regalarnos retazos de lo que puede hacer cuando uno comienza a desenfocarse de su trabajo y mandar al tacho todo lo bueno que estaba construyendo. Anderson Santamaría, voy a repetir ese nombre varias veces porque este es uno de los jugadores que hizo que en una jugada explotara toda mi furia por primera vez hacia un jugador por la ridiculez que quiso hacer y no querer reventar el balón para que un Neymar, que obviamente es muchísimo mejor que Anderson, le robara el balón y nos metieran un gol. Después de esto, Santamaría comenzó su declive a la hora de jugar. Ya no inspiraba confianza cuando lo convocaban y le ponían en el equipo, sino todo lo contrario. Uno se ponía a rezar para que por todos los dioses a Santamaría no le vayan a meter nuevamente la pelota y nos volvieran a meter el gol. No marcaba bien, no corría, le ganaban la pelota, cometía faltas tontas, entre tantas cosas. Si bien no vamos a desmerecer lo que hizo antes, porque sí hubo una época donde Santamaría era significado de seguridad en su posición, se le aplaude, pero cuando toca la cima es difícil
difícil mantenerse, y esto fue lo que le pasó a Santa María, algo que ya es recurrente en los jugadores peruanos apenas tienen algo de notoriedad y fama al irse al extranjero. Santa María no pudo reponerse de tantos fallos y errores con la selección, y cuando uno no puede reponerse a esos errores, valga la redundancia, es muy difícil que vuelva a ser el mismo de antes. Y para la cerecita del pastel, cuando Anderson Santamaría se relacionó con el personaje de Sheila Rojas, básicamente comenzó a firmar su carta del declive personal. No hay que ser magos para saber que hoy en día existen mejores jugadores que Santamaría, que para nuestra mala suerte aún lo siguen convocando, aunque yo no debería hacerlo. Esperemos que esta sea su última convocatoria, por favor. Paolo Guerrero, me duele decirlo, me lastima. No sé por qué estoy llorando. Porque Guerrero es un jugador que brindó muchas alegrías a la selección peruana. No ha sido un 9 parecido en Perú que iguale su calidad. El camino a Rusia no hubiera sido el mismo sin que él no hubiera estado. Todo ese trayecto, lágrimas, risas, todos esos goles que metió valieron cada segundo verlo, tanto en el estadio como en la televisión. Pero ya es hora, realmente ya es hora, Paolo, que des un paso al costado. Ya diste todo lo que tenías que dar, ya demostraste todo lo que tenías que demostrar, ya ganaste todo lo que debías ganar. Pero ahora lo que puedes dar y hacer ya no es suficiente, ya no es beneficioso, ya no es de mucha ayuda, y se vio. Se vio en los últimos partidos, se ven en los partidos actuales. Es más el miedo que tenemos en cada jugada que haces. ¿Por qué? Porque hay una alta tasa de probabilidades que te lesiones y comienzas a renegar, que comienzas a parar la jugada porque el árbitro no te hizo caso. Hay más probabilidades que solo entres a quejarte en el campo que seguir jugando. Hay más probabilidades que sigas quitando cupo a jóvenes que al menos podrían pasar como prueba para seguir apostando por los más jóvenes. Lo cierto es que nunca vamos a desmerecer lo que hizo Paolo Guerrero en el fútbol peruano. El liderazgo que tuvo en los partidos que más necesitábamos, en un universo de jugadores de Perú donde la posición de delantero es un título que le puedes poner a cualquier jugador solo con patear el balón. Paolo Guerrero fue ese jugador que era nuestra carta más efectiva al gol. Pero, siempre hay un pero. En la actualidad su convocatoria es sinónimo de molestia para muchos, y el porqué es más que obvio. Guerrero tiene 40, una edad que para los que no son futbolistas pueden pasar como personas aún jóvenes, pero para el fútbol es el tope de un jugador que ya está a puertas del retiro. En los últimos partidos, en los clubes que ha estado, como en LDU, Guerrero metía goles, pero ¿cómo los metía? No es que él haya hecho el esfuerzo para generar el gol o la gran jugada. Paolo se debía ahora al juego de su equipo, y la verdad es que LDU tiene buenos jugadores. No hay punto de comparación con la César Vallejo, que valga verdades es un equipo muy malo, sobre todo en defensas, al menos por lo que se está viendo en los últimos partidos de la Liga 1. El caso aquí es que Paolo ya está demostrando en la Liga 1 que si bien es un buen definidor, no está para competir ya en la selección peruana. Y me refiero al aspecto físico, porque en los demás países ya están en el constante recambio generacional. Hay jugadores mejores preparados, más rápidos, más talentosos, por el mismo hecho que son jóvenes y quieren demostrar su talento. Paolo ya demostró todo lo que tenía que mostrar, pero para la selección estoy más que seguro que ya no debería estar convocado. Debe dar un paso al costado y recibir su merecido homenaje por todo el trayecto que tuvo con la selección peruana. Esta es mi lista personal de jugadores que ya no deberían ser convocados a la selección peruana. Obvio, dentro de nuestro universo de jugadores, estos en su momento tuvieron mucha relevancia en los partidos de Perú, sobre todo Guerrero e incluso algunos como Raúl Ruiz Díaz en el partido contra Venezuela o la mano contra Brasil, pero al pasar el tiempo cada uno se encargó de escribir su propio destino. Así que te tengo que hacer una pregunta: ¿qué otros jugadores crees que ya no deben ser convocados según tú? Recuerda que toda opinión es válida a menos que sea para ofender. Esto ha sido La Crítica, tu opinión siempre va a importar. No te olvides darle like, comentar, campanita, que cada comentario y like me motivan a seguir subiendo videos. Y adiós, hasta luego, bye bye.